Yo soy Diego Valiente, soy profesor titular de urbanismo en la Universidad Nacional del Litoral, soy arquitecto y magíster en planeamiento urbano. Bueno, mi nombre es Rosa María Chacón, yo soy profesora de la Universidad Simón Bolívar de Caracas en las áreas de desarrollo y ambiente y en el desarrollo urbano sostenible. Muy bien, Rosa, en estos días hemos estado hablando un poco de los temas en común, de las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, con el proceso de urbanización actual en América Latina, pero lo que te ha traído ahora es justamente un seminario de posgrado donde abordás las cuestiones relacionadas con la educación, justamente la sostenibilidad de las ciudades, y estuvimos hablando de la relación con la planificación también. Entonces, ¿cuál sería esas primeras cuestiones entre la sostenibilidad, la planificación y cuál es el rol de la educación en eso? Sí, yo creo que es importante empezar diciendo que la sostenibilidad pues es, digamos, un fenómeno multidimensional y que si no consideramos todos esos elementos como la educación y los diferentes componentes, el desarrollo de la vida, pues estamos ignorando una parte y no estamos aplicando el concepto como debería ser, que es la visión integral de la vida en la Tierra para poder lograr lo que todos queremos, hacerle menos daño al planeta y hacernos menos daño a nosotros mismos en nuestra vida, buscando precisamente ser mejores o buscando la sostenibilidad. Lo que busca es el desarrollo de la vida, pues, el desarrollo de la vida en un mundo más armónico, en un mundo más inclusivo, un mundo con menos desigualdades, en un mundo donde sepamos aprovechar adecuadamente los recursos que tenemos y le permitamos que todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Entonces, hablar de la sostenibilidad en la ciudad es hablar de todo. Y la educación es la mejor plataforma para lograr cambiar un modelo. Y el desarrollo sostenible lo que busca es cambiar un modelo, de un modelo capitalista, de un modelo impulsivo, de un modelo individualista, a un modelo mucho más humano, mucho más inclusivo, mucho más respetuoso de los derechos y de los deberes de todos los habitantes, de todos los seres vivos. Ahora que hablas de modelos, se han establecido desde hace bastante modelos, estándares, procedimientos que son ya tomados por sectores de la industria como parte de los procesos normales, sobre todo en los países industrializados, relacionados con la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuánto falta para que nosotros en los países latinoamericanos terminemos de asumir eso como parte de los procesos, terminemos de asumir la sostenibilidad como parte de los procesos de producción de la ciudad, de producción de la arquitectura? ¿Y cuánto falta para que el diseño, el concepto que tenemos de diseño, sea un concepto basado en la sostenibilidad, que la sostenibilidad sea algo natural en la noción de diseño que tenemos, que usamos normalmente desde la arquitectura hasta la planificación, desde el diseño urbano hasta los procesos de normativas? ¿Cuánto nos falta de recorrido? ¿Qué tiene que ver la educación en eso? Hablábamos en un momento de que la educación sobre sostenibilidad también abarca no solo a lo que conocemos como educación formal, sino también a la formación de los profesionales, incluso hablábamos de los políticos, ¿no?
Mira, la pregunta es muy interesante y ese cuánto nos falta, y en América Latina me encantaría poder decir, a América Latina le falta tanto, pero América Latina es tan desigual en un país de otro que probablemente de hablar de eso de una manera uniforme, integral, estaríamos cometiendo un error. Yo creo que cada país y cada ciudad tiene sus propias características y ha tenido su propio modelo de desarrollo, su propia forma de crecimiento, etcétera, que habría que hablar de particularidades de cada país. Y como la sostenibilidad no es un modelo único ni absoluto, sino es precisamente una forma de vida que se va adaptando, y las culturas, a pesar de que seamos la misma región, la región latinoamericana, nuestras culturas y nuestras formas de vida son muy diferentes, empezando porque tenemos países tropicales como somos Venezuela, Colombia, Ecuador, y luego tenemos los países que tienen sus 4 estaciones como son ustedes, los del sur, con temperaturas extremas. Entonces yo creo que se hacen esfuerzos porque el llamado a encontrar formas de vida más amigables o formas de vida más respetuosas con el planeta y con el resto de los seres vivos es un llamado mundial, porque no es solamente lo que puedan hacer los países desarrollados, ni es solamente lo que puedan hacer los grandes emporios o las grandes empresas, lo que nos salvaría, es lo que hagamos cada uno de los 7.200 millones de habitantes que tiene el planeta. Porque si empezamos a ver, cada uno de alguna manera aporta algo bueno o algo negativo. Entonces tendríamos que hablar de todas las ciudades, y cada ciudad tiene sus particularidades. Yo no puedo comparar, por ejemplo, Caracas con Santiago o con Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad con unas características muy particulares, muy europeas, muy sobrias, muy elegantes, con una forma de vivir, un estilo muy cercano precisamente por la influencia europea que tiene, de los europeos, con una arquitectura muy monumental, a una Caracas que tiene sus particularidades muy vinculadas con el ambiente, con el territorio. Y bueno, en este momento pues ya hablar de Caracas, hablar del deterioro de una ciudad. Y Santiago progresivamente ha ido desarrollándose, ha ido mejorando su calidad de vida, ha ido mejorando sus espacios y anda en la lucha permanente, precisamente porque tiene una gran oportunidad económica y política y social en estos momentos, de mejorar, de ir mejorando, y se observa, si nosotros revisamos, por ejemplo, los indicadores de sostenibilidad, y entra en algunas ciudades latinoamericanas, entra Santiago, entra Curitiba, entra Rosario, y el que tiene los mejores indicadores es Santiago, porque han hecho un gran esfuerzo para mejorar las emisiones producidas por el transporte. El incremento en el uso de la bicicleta en Santiago es realmente atractivo, muy interesante. Y el incremento en el uso de los medios de transporte público, dejando de un lado el transporte particular, el transporte privado, que en nuestro país no es así, y aquí también veo un uso bastante acentuado del vehículo particular, pues indudablemente que tú ves que casi el ciudadano de Santiago se comporta como un europeo. Su vehículo lo tiene para ocasiones, para un fin de semana, para un domingo, para ir de mercado, para llevar al hijo, pero no para el moverme de aquí a la escuela, o de aquí a la universidad, o de aquí al supermercado todos los días, sino para ciertas ocasiones. Entonces eso hace que la ciudad vaya avanzando en busca de ser menos participante de los gases de efecto invernadero que nos están causando el cambio climático, que ya no es innegable, pues, que nos está afectando al planeta entero. Entonces, la ciudad, hablar de cuánto nos falta a todas las ciudades, yo creo que a una nos falta más y a otra le falta menos. Pero, sin embargo, no puedo dejar de decir que un modelo sostenible ideal para mí no existe. Para mí la ciudad debe ir mejorando progresivamente su calidad, su forma de vida, su funcionamiento, su adecuación, pero siempre habrá que ir mejorando progresivamente. Lo que hacemos son caminos, son como guías que nos llevan. Por ejemplo, vamos a reducir las emisiones de gases.
Esa es una fórmula. ¿Cómo la hacemos? Reduciendo el transporte motorizado. Pero por otro lado vamos a hacer campañas educativas para que el ciudadano tome conciencia de la vida de la ciudad, para que sea más amable, para que sea más respetuoso de las normas y las leyes, para que use mejor el espacio público, para que tenga mejores criterios de convivencia. Entonces depende del camino que tomemos, pero son elementos que nos llevan hacia esa sostenibilidad. Sí, sí, claro, porque además de esta diversidad con la que coincido, de diversidad de países, de culturas y obviamente de ciudades, está la cuestión de que el fenómeno urbano es un fenómeno dinámico por naturaleza, o sea, siempre todo lo que hacemos está destinado a ser transformado dentro de las ciudades. Y por otro lado, también habíamos hablado de los problemas tecnológicos, de una cierta contradicción en que muchas de las soluciones o de los modelos que se proponen para hacer que las ciudades sean más sostenibles, por ejemplo, la peatonalización de grandes áreas urbanas, el mayor uso de la movilidad peatonal, implica por otro lado algo contradictorio, que es una necesidad mucho mayor de inversión en infraestructuras. Y habíamos hablado un poco de la debilidad infraestructural de muchas de nuestras ciudades, ¿no? Sí, el tema tecnológico es muy importante porque el tema tecnológico, las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo a modificar nuestra forma de vida, pero también nos pueden ayudar a afectar mucho más la vida en la ciudad. Entonces depende cómo manejamos el tema de la tecnología. La tecnología puede ser un elemento, un indicador importante para ir cambiando. Por ejemplo, el tema de la movilidad es un tema para mí muy importante, porque la movilidad es la que te dice cómo funciona la ciudad. Y el alto grado de dependencia que tenemos del vehículo de motor no solamente me contamina, sino que hace que cada día la ciudad sea más desigual, porque cada día en nuestros países hay más desigualdad y hay más grupos sociales, económicos, con más restricciones para tener acceso a facilidades tecnológicas o facilidades de movilidad. Entonces cada día vemos más las diferencias. Si nosotros no buscamos que las condiciones de la ciudad faciliten el uso de ella para todos los grupos de manera similar, por ejemplo, el acceso a los servicios de agua, servicios de red, de telecomunicaciones, el acceso a los servicios de internet. A lo mejor favorecemos un sector y no otro sector. Esto nos puede ayudar a que trabajemos, a que nos movamos menos en la ciudad y podamos trabajar desde la casa. Pero lo estamos dando la facilidad a todos los sectores de la ciudad y a todos los grupos por igual, ¿o no? Sí, con lo que estamos vinculando el problema de la infraestructura al problema de la desigualdad, ¿no? Que es sí un dato común a nuestras ciudades. ¿Te parece que seguimos en el próximo bloque? Muy bien. Bueno, hablar de ciudades sostenibles es muy importante porque la ciudad es el lugar que la mayoría de la población del mundo ha decidido vivir, y que es lo que busca precisamente la sostenibilidad, es mejorar la calidad de vida. Y yo creo que tenemos un compromiso con nosotros mismos de hacer de nuestros lugares de vida cada día mejores. Bueno, volvamos sobre la cuestión de la desigualdad en las ciudades, que es la desigualdad de las sociedades. ¿Qué implicancias tiene para la sostenibilidad? Y está con completa relación, digamos, es una cuestión del huevo y la gallina casi, ¿no? Sí. Sí, bueno, el tema, precisamente la desigualdad, yo digo que es uno de los factores que impide que las ciudades avancen más progresivamente hacia la sostenibilidad, porque
cuando hablamos de sostenibilidad buscamos como una visión integral de la ciudad, uniforme de la ciudad, equitativa, equilibrada de la ciudad. Y cuando tenemos que resolver el problema de la ciudad y encontramos con que hay sectores de la ciudad que tienen mejor tecnología y otros que no la tienen, entonces los grados de inversión y de actuación son diferentes. Y la desigualdad no solamente se ve desde el punto de vista del acceso a la infraestructura y del acceso a los servicios, sino también del acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, del acceso al área de recreación, del acceso a las decisiones políticas y de gobierno. O sea, la desigualdad debe ser considerada como una desigualdad económica, social, estructural, funcional, que nos afecta, porque de lo contrario vamos resolviendo parceladamente cuestiones de la ciudad y no podemos tener esa visión integral. Entonces, la ciudad latinoamericana, es imposible lograr una ciudad muy homogénea o totalmente homogénea. No sé si es deseable siquiera. No sé si es deseable, usted lo ha dicho, pero cuando son las desigualdades tan pronunciadas, es mucho más difícil poder darle las mismas condiciones y la misma calidad de los servicios a todos por igual. Entonces, tenemos que ver en qué medida ir resolviendo el problema de las desigualdades, y eso es consecuencia de ¿qué? De algo que hablábamos anteriormente, de que las ciudades no han sido construidas de manera planificada y uniforme. Las ciudades en Latinoamérica han sido muy espontáneas. Algunas, podemos decir Buenos Aires, una ciudad que a lo mejor el área central es muy estructurada, muy planificada, pero hay otras ciudades que son trozos de territorio que se han ido uniendo producto de la demanda, y las migraciones siguen creciendo. Nosotros hablamos que hoy día en el mundo un 60% de la población vive en las ciudades, y en América Latina se habla que cerca del 80%. Y se está hablando que cada semana se incorporan a la vida de la ciudad 1 millón de habitantes en el mundo. Y de ese porcentaje, el más importante es en América Latina. Están los gobiernos municipales, está la empresa privada preparada para recibir ese contingente de población que está llegando, o le estamos dando salidas improvisadas todavía, hoy en pleno siglo XXI. Entonces, cada día, en vez de ir resolviendo un problema de planificación de la ciudad con una visión integral, con unas respuestas adecuadas, todavía encontramos con que hay muchas ciudades que se están construyendo espontáneamente. Sí. El proceso de urbanización en América Latina, en la mayoría de nuestros países, fue muy acelerado durante el siglo XX y muchas poblaciones que eran predominantemente rurales pasaron a ser predominantemente urbanas. Tal vez el caso de Brasil sea uno de los casos más paradigmáticos, Venezuela. Esto es evidente que ha acarreado, ha marcado la conformación de aquello que llamamos ciudades latinoamericanas, y estos problemas que planteás se vienen arrastrando, pero en el medio hubo una crisis de la idea de planificación. Esa idea de planificación que entró en crisis allá a fines de los años 70, en coincidencia con la transformación económica a nivel mundial, que en un momento se abandonó, incluso en las facultades de arquitectura, se abandonó la idea de planificación. Hubo un viraje hacia proyecto, el llamado proyecto urbano, las grandes intervenciones puntuales como un modo de resolver problemas urbanos. La pregunta es si la cuestión de la sostenibilidad nos está llevando de nuevo, hablábamos hoy prácticamente de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, impulsados por las Naciones Unidas, si la cuestión de la sostenibilidad implica de nuevo retomar el concepto de planificación, y si es así, ¿qué tendría de diferente la planificación retomada desde la sostenibilidad? Sí, precisamente las metas para el desarrollo sostenible, que son metas para el año 2030, tenemos dos documentos guías. Tenemos los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en este caso tiene un objetivo que es el número 11,
dedicado a la ciudad y nos pide que quiere que las ciudades deberían ser más inclusivas, más seguras, más resilientes y más educadas. Y nos pide dentro de su estructura, en una de las metas específicas de ese objetivo, es una ciudad planificada con una garantía de participación. Uno de los mayores problemas de la planificación es que la planificación se hacía en oficinas, dentro de la oficina de gobierno o dentro de un escritorio o de un movimiento. Y la participación debe ser participativa. El ciudadano tiene que decir cómo quiere vivir. Está comprobado en el mundo que las mejores ciudades son aquellas ciudades donde el ciudadano ha participado en la toma de decisiones, en contribuir a cómo se hace. Entonces, la planificación, e igualmente en la nueva agenda urbana que acaba de producir Hábitat 3, en la reunión reciente, esa nueva agenda urbana que es la meta para el 2030, el llamado más importante es a planificar. ¿Por qué? Porque la planificación es, digamos, un enfoque técnico que nos permite visualizar la ciudad de manera integral, que nos permite visualizar toda la estructura territorial y todos los componentes que nosotros sabemos que son muchos y muy complejos, cómo interactúan entre ellos. No podemos resolver un problema de transporte sin considerar los problemas sociales, económicos, ambientales. Y una cosa importante que me preguntaba y era, ¿qué cosa? La participación es muy importante, ¿y qué cosas hemos dejado de hacer en la planificación? Hemos ignorado de por vida, los latinoamericanos, la importancia que tiene la gestión ambiental en la gestión de la ciudad. Y si dentro de los procesos de planificación no consideramos esa visión de lo que es el ambiente desde la perspectiva de lo social y de lo económico, el ambiente como un componente, como parte de la ciudad, pues estamos planificando cuantitativamente, analíticamente, estamos dejando de lado el funcionamiento de la ciudad. Hablar de ambiente urbano es hablar de temas como calidad del agua, como calidad de la energía, como el transporte, como el tema de riesgo, de amenazas, el problema causado precisamente por el cambio climático, como el problema de las emisiones, el consumo, el estilo de vida del ciudadano, que hoy día, recientemente en el año 2014, la UNESCO lanzó un nuevo programa que se llama Educación para Estilos de Vida Sostenible. Entonces, ¿qué son estilos de vida sostenibles? Ojo, qué importante. Y cuando oímos estilos de vida sostenible sería solamente para educar en el mundo no formal, ¿no? Tenemos que llevar esa educación para estilos de vida a la educación formal y a la educación informal. Es decir, que tenemos que buscar fórmulas para aprender a ver cómo consumimos, cómo vivimos, cómo nos integramos. Entonces, la planificación es una de las metas importantes para el año 2030, que es la meta que tenemos, que es el programa que tenemos en este momento, cuáles son las orientaciones. Y por otro lado, los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, hay un objetivo que es el número 13, parte del 11 de ciudad, que se dedica al cambio climático. Y nosotros sabemos que las emisiones que causan los gases de efecto invernadero, que son las que están incrementando día a día el cambio climático, ¿de dónde proviene la mayoría? Entre el 75 y el 80% de las emisiones de la ciudad. Entonces tenemos que revisar ese objetivo número 13 y ver cuáles deberían ser nuestras actuaciones para esa Agenda 2030. Con lo que podemos decir que no hay planificación sin educación, por la necesidad de que se pueda manejar socialmente una gran cantidad de información y de conocimiento, pero al mismo tiempo las dos cosas son en definitiva una cuestión de supervivencia a esta altura, ¿no? Exactamente. No quiero dejar pasar esta conversación sin que hagamos referencia al momento muy difícil que está teniendo la sociedad venezolana, con una dictadura que ya ha mostrado bastante su tiranía sobre la sociedad, y quisiera saber cómo es la situación de la universidad en este momento. Sí, bueno, ese es un tema para mí bastante sensible y es un tema
bueno, pero que está en el tapete mundial. Gracias a Dios, creo que ya el mundo se dio cuenta de eso que nosotros venimos viviendo desde hace 20 años y que inicialmente simplemente hablaban de que era un tema meramente de pantalla, de imagen, de manera de percibir la situación del país por un grupo social y otro grupo social. Eso hoy día ya no existe. Ya no hay dos grupos en el encuentro. Yo creo que ya en los últimos tiempos se ha demostrado que hay un grupo pequeño, muy pequeño, que controlan el país, que yo no sé si se llame dictadura, que yo siento que es un grupo que se ha apoderado de un país y lo tiene secuestrado por intereses personales. No son gobernantes, son narcotraficantes, simplemente lo podemos decir abiertamente, tal cual estamos viviendo en manos de un grupo de malandros narcotraficantes que han ido destruyendo progresivamente. Su única meta ha sido ir destruyendo aquello que funciona del país. Y Venezuela es un país en América Latina que a la par de Argentina tenía unos niveles de educación muy altos y siempre las universidades públicas se ubicaban dentro de los baremos, se ubicaban en un nivel alto, y hoy acabo de ver que la Simón Bolívar está en el puesto número 36 de América Latina y llegó a ocupar el puesto tercero, 6, 7. ¿Y a qué se debe eso? Acabo de ver hace una semana que el 83% de nuestros profesores han abandonado. ¿Por qué abandona? Y esto estoy hablando de la Simón Bolívar porque es mi universidad, pero eso es general para todas las universidades. ¿Por qué abandonan los profesores? Porque los profesores no, sus ingresos, ¿para qué se trabaja? Para vivir, para comer. Y el ingreso de un profesor universitario no alcanza para comer 2 personas una semana. Ganamos entre $4 y $8 al mes. Puedes vivir. Entonces ya no somos clase media, somos clase pobre. O sea, estamos dentro de los indicadores mundiales. Y otra cosa, además de deteriorarnos el problema del salario, nos han deteriorado nuestras condiciones de desarrollo. Desde hace aproximadamente unos 10 años nosotros no podemos salir a eventos, a intercambiar con nuestros pares, a discutir sobre los avances científicos, sobre las nuevas investigaciones. Eso está totalmente eliminado en el país. No tenemos acceso a nuestros laboratorios cayéndose, no tienen nuevos equipos, ni siquiera mantenimiento de los laboratorios, mucho menos de la planta física de la universidad. ¿Y qué está pasando? Las universidades públicas que tenían estudiantes de muy alto nivel, los estudiantes que quieren irse del país, pero con una profesión, como ustedes han visto, la diáspora, la mayor diáspora es de clase media, digamos, formada de gente joven, profesional, con capacidad de trabajo, que gracias a Dios han demostrado en casi todo el mundo que vienen bien preparados. Pero ya va a entrar la diáspora de la gente que no está preparada, ya va a empezar a llegarles. Alguien me comentaba aquí, bueno, nosotros observamos que en Argentina y en Chile me lo comentan, viene gente muy preparada. Sí, es así, pero también va a llegar gente no preparada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con las universidades privadas, por ejemplo? Que nuestros estudiantes que quieren terminar de graduarse en su país han migrado hacia las universidades privadas. Y esto ha permitido que crezcan, claro, que crezcan en capacidad de producción, en capacidad técnica. Y lo más triste de todo es que hay un porcentaje de estudiantes que no lo manejamos todavía, que simplemente han tenido que dejar sus estudios para poder ayudar a sus padres a alimentarse. Porque acceder a la comida no es un cuento. Sí, es una prioridad. Es una prioridad y no hay capacidad. Entonces, o se van a otro país para poder obtener $5 que les permite vivir a sus padres durante un mes, y tienen que dejar de estudiar. Eso es lo más triste, porque nuestra población que se formaba inquieta por prepararse ya no tiene la posibilidad. Realmente las universidades están destruidas. Da tristeza caminarlas. Los estacionamientos, antes uno llegaba y no tenía dónde estacionar, ahorita todo está vacío. Las edificaciones todas sucias. Los baños, las puertas de los baños no funcionan. Los laboratorios no funcionan. Los salones de clase empezaban el año escolar con 60 alumnos, 40 alumnos, o ahora empiezan con 5 o 6 alumnos.
¿Qué más te puedo decir? Una situación realmente penosa y esperamos Muy triste. que pronto se pueda retomar la normalidad en ese hermoso país. Te quiero agradecer mucho, Rosa, por esta entrevista, por esta charla, y esperemos que las cosas mejoren por allá, y te deseo que así sea. Una buena carrera. Muchas gracias. Muchas gracias.